Otro Fernando Manzanilla, diputado federal, está en la vía telefónica. ¿Me escuchas, diputado? Sí, Iván, claro que sí, con mucho gusto. Yo sé que tienes un tema, una iniciativa de ley que presentaste para no discriminar en lo laboral a quienes padecen de COVID, que desgraciadamente ya está pasando. Pero si tú me lo permites, abrimos un paréntesis en tu tema. Claro. Y te pregunto, porque pues la nota, el tema, la reflexión está sobre lo que muchos llaman sumisión del poder legislativo al poder ejecutivo, con respecto a pues las iniciativas preferentes y o las iniciativas del propio presidente que en su visión van a beneficiar al país. ¿Qué opinas tú, Fernando? ¿Sumisos? Mira, pues tú sabes que en el caso particular, por ejemplo, de este asunto de energía eléctrica, pues yo no estuve de acuerdo. Yo voté en contra de la propuesta justamente del Ejecutivo por algunas de las propias razones que ha acabado ahí de comentar mi tocayo. Es una reforma pues que no necesariamente va a alentar la competencia, que por lo tanto pues no nos va a ayudar en tener mejor precio y calidad del servicio, y por lo tanto pues vamos a sufrir o con más costos o con más subsidios a la empresa, que no va a generar inversión extranjera y particularmente nos puede generar varias controversias con nuestros socios del TEMEC, temas que ya empezamos a ver que se van a estar dando en las próximas semanas, y que va a romper los objetivos del Acuerdo de París y otros que alientan las energías limpias, o que al menos esa era la intención. Esas son algunas de las razones por las que yo en lo personal voté en contra. Por otro lado, te diría que lo que pasa, fíjate, es interesante lo que dice. El día lunes tuvimos junta de coordinación política y bueno, pues el PAN ahí hablando de algunas cosas, el Movimiento Ciudadano de otras, y empezaron a decir que en unas comisiones que debíamos de nombrar para el tema de una reforma hacendaria que se va a empezar a discutir, que tendrían que ser, digamos, por partido y no por representación dentro de la Cámara. Y Fernández Noroña ahí saltó y dijo, bueno, a ver, señores, la representación dentro de la Cámara tiene que ver con los votos que tuvieron, y si hay un partido mayoritario, bueno, pues es el que tiene que tener más composición, digamos, en esta comisión. Esto te lo digo porque la composición es la que es debido a la elección, y Vanessa, así no la podemos cambiar. Y en este Parlamento y en todos los demás, pues hay mayorías, y las mayorías están. Ahora, y esas mayorías pues tienen ciertas opiniones que a veces no les gustan a las otras. Eso también es entendible. Lo que yo creo a veces, bueno, pues es que no necesariamente por ser parte de una mayoría, en mi caso particular, yo soy parte de esa coalición legislativa, de Juntos Haremos Historia, pero pues tampoco impide que esté de acuerdo absolutamente en todo, ¿no? Entonces, es difícil, me haces una pregunta difícil, porque la composición del Congreso es la que está y podrá, digamos, modificarse ahora en la elección del 21, pero hoy en día hay esa mayoría, y esa mayoría es la que domina. Hay cosas, en mi caso particular, en las que no llego a estar de acuerdo, como puede ser esta reforma energética, y yo puedo votar en contra, ¿no? Pero en general, no, totalmente. Pues las mayorías van siguiendo su ruta, ¿no? Pero ¿cuál es? Esa es la pregunta, Fernando. ¿Cuál es su ruta? ¿Su ruta es un voto de conciencia? ¿Es un voto, bueno, pues por una nación, o es un voto sumiso? Esa fue la pregunta originalmente. Es que a veces, yo creo que a veces cuando estás en la parte parlamentaria, no necesariamente toda la gente que llegó ahí, y eso hay que decirlo, Iván, pues a veces tiene la preparación en varios temas como para poder hacer conciencia, y a veces, digamos, pues hay la idea de que si es una postura pues que ha definido el gobierno, y ese, digamos, gobierno define que esto se tiene que hacer por cuestiones, digamos, de soberanía, que es básicamente el único argumento que tenía o que había en esa reforma, pues entonces que hay que seguirla. Esa es la realidad pues hay que decirlo también, es que no tenemos, pues a lo mejor, los legisladores o las legisladoras con los mejores niveles de preparación en todo. Y también te diría otra cosa, que a lo mejor va a ser malo que se escuche que yo lo diga, y más en estos momentos, mi querido, pero está, digamos, los partidos a punto, y la coalición de Morena a punto de sacar sus candidaturas a diputados federales en cuestión de una semana. Entonces, hablando más de los diputados, no de los senadores,
pues la gente pues también está en esa lógica, ¿no? De decir que quieren salir en las listas. Ese es otro criterio con el cual te daría yo un poco de razón en lo que estás diciendo. Bueno, pues entonces ahí está un argumento que sí, efectivamente estaba puesto sobre la mesa, pero bueno, pues los has, digámoslo así, nos lo has puesto con mucha más claridad. Fernando, ¿me permites que toquemos tu tema, el que nos has propuesto para la próxima semana, si tú me lo permites? Desde luego, y nada más déjame terminar con algo porque creo que es importante y reiterarlo a lo mejor. Y las composiciones de las cámaras son las que son, y también hay que entenderlas y respetarlas, y es válido que haya, pues, digamos, posturas ya completamente diferentes, pero también, pues ahí sí, pues la gente que no esté de acuerdo va a tener que votar de manera diferente en el 21, o sea, yo no soy nadie para estar promoviendo ese tipo de cosas, pero sí tenemos que tenerlo claro, y bueno, el 21 será una oportunidad para reconformar el Congreso, a lo mejor con otros pesos y contrapesos. Y perdón, cierro con eso ya la idea. Fernando, te agradezco mucho tu punto de vista, siempre interesante. Estamos en comunicación, diputado. Gracias y buenos días. Gracias a ti y un fuerte abrazo. Hasta pronto, son las 8:01, pausa, volvemos.